Gusto poder reunirnos una vez más como iglesia, ser edificados, alabar al Señor juntos, es una gran bendición. Vamos a seguir con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos y hoy vamos a estudiar el capítulo 11, la otra parte del capítulo 11, desde los versículos 25 al 32, que dice así el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues, como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por las misericordias concedidas a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias. Gracias por un día más, que es un día menos para tu venida, Señor. Gracias por tu obra salvífica en la cruz, esta obra redentora que hizo posible nuestra salvación. Gracias, Padre. Gracias por tu amor incondicional hacia nosotros. Gracias por hacernos partícipe de este plan perfecto de salvación que el Señor ha hecho, ha planificado desde antes de la fundación del mundo y que está siendo ejecutado en la historia de la humanidad. Gracias, Señor. Te pido dirección, te pido misericordia por mi vida, pero estoy persuadido que el Señor me ha llamado para predicar el Evangelio. Pero pido que el Señor me ayudes, me dé sabiduría de lo alto para poder predicar tu palabra con autoridad y con fidelidad. Usa mi vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, nosotros habíamos meditado la vez pasada en el capítulo 11 de Romanos y hemos aprendido muchas cosas, y una de esas cosas es que Israel ha tropezado, ha sido desobediente, y a causa de su desobediencia muchos de ellos fueron endurecidos por parte del Señor, y ese endurecimiento está dentro del plan de salvación, ese plan perfecto que está siendo ejecutado en la historia de la humanidad. Israel, o muchos de ellos, quisieron o buscaron una salvación por sus propios medios o por su propio esfuerzo. Intentaron alcanzar una justicia no por fe, sino por obras. Y a pesar de que desde el Antiguo Testamento Dios nos va mostrando una salvación por gracia, aunque ellos tenían ese conocimiento de la salvación por gracia,
rechazaron esa salvación por gracia para establecer una salvación con esfuerzos humanos, una justicia propia. De ahí viene lo que aprendemos sobre el tropiezo de Israel. Y la pregunta es, ¿ese tropiezo de Israel fue una caída irreversible? Ya no hay más salvación, ya no hay más solución para los que han caído o los que están tropezando. Bueno, el apóstol Pablo dice en el versículo 11 del capítulo 11, en ninguna manera. Y más, él dice, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Esa desobediencia, ese tropiezo de Israel, estaba dentro de los planes de Dios, aunque no comprendamos en su plenitud, pero eso favoreció para salvación de los gentiles, es decir, para salvación de todos nosotros. Ahora vemos acá, en ese texto que leemos, un misterio. Y el mensaje de hoy es el misterio de la salvación. En el versículo 25 dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Es decir, Pablo expresa lo que él quería de aquellos hermanos de la iglesia de Roma. Lo que Pablo quería de ellos era que no ignorasen este misterio del cual el apóstol Pablo iba a revelarlos. Un misterio es algo que está oculto y que es revelado por parte del Señor. En este caso, era algo que para aquellos judíos, aquellos gentiles de la iglesia de Roma, era algo que ellos no sabían, que estaba oculto para ellos. Sí, y que sin embargo el apóstol Pablo ahora les revela, les va a revelar un misterio. Y ese misterio es, dice, que no ignoren este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El propósito por el cual el apóstol Pablo va a revelar ese misterio a la iglesia de Roma era para que ellos no fuesen arrogantes en cuanto a ellos mismos, más específicamente apuntando a los gentiles, porque hemos visto en el capítulo 11 que las ramas naturales fueron desgajadas y dice que el olivo silvestre, que es nosotros, fuimos injertados. Entonces eso podía causar en los gentiles un cierto orgullo. Es decir, los judíos, que eran las ramas naturales, que naturalmente tendrían que ser salvos, no fueron salvos, fueron desgajados, y nosotros, que no teníamos, en otras palabras, quizás decir nada que ver con ese plan, fuimos injertados en el buen olivo que es Cristo. Eso podía causar a los gentiles una cierta arrogancia y ellos podían pensar, bueno, entonces somos mejores que los judíos. Entonces Pablo él revela ese misterio con un propósito, para que ellos no fuesen arrogantes en cuanto a ellos mismos. Y ahí el apóstol Pablo comienza a revelar este misterio, que dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Ya hemos visto algo de esto desde los versículos 7 a los versículos 10 del capítulo 11, que ellos buscaban una justicia por medio de sus obras, no han alcanzado, pero los escogidos sí han alcanzado.
Y a causa de su desobediencia, Dios lo que hace es endurecer a ellos. Los endurece. Pero ese endurecimiento de Israel no es para siempre. No es que ya no hay solución para ellos. Porque dice el versículo 11, ellos han tropezado, pero no para que cayesen permanentemente, sino más bien que esa caída es una caída temporal. Y ya vamos a entender estos versículos más adelante. Entonces, ellos pecaron, fueron desobedientes, a causa de eso Dios los endurece, parte de ellos, pero no para siempre. Porque dice ahí, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ese endurecimiento, en parte, es hasta que entre la plenitud de los gentiles, es decir, la totalidad de los gentiles, es decir, la totalidad de los escogidos entre los gentiles. Cuando esa totalidad, dice, haya entrado en el reino de Dios, cuando sean salvos, entonces lo que va a suceder ahí es en el versículo 26, y luego todo Israel será salvo. Bueno, ahí ya entramos en un terreno un poco complicado. Esa afirmación del apóstol Pablo no está muy clara, y quizás el autor ha escrito así para que nosotros los creyentes de hoy viniésemos a escudriñar las Escrituras, a indagar las Escrituras para comprender el verdadero significado de la misma a través de la ayuda del Espíritu Santo, que nos ayuda a entender todas esas cosas. En primer lugar, cuando dice, y luego todo Israel será salvo, no quiere decir que está hablando de tiempos, porque ahí, y luego todo Israel será salvo, esa traducción está mal, no está muy bien esa traducción, porque en la Biblia de las Américas dice, y así todo Israel será salvo. Y así quiere decir comparación. Acá vamos viendo versículos 25, 26 y 27, una salvación simultánea. Es decir, vemos que Israel ha sido endurecido una parte, pero por otro lado, otra parte del pueblo de Israel va siendo salvo, va entrando en el reino de Dios, así también como los gentiles que están entrando en el reino de Dios. Muchos toman ese versículo para decir que todo Israel étnico será salvo, que llegará un tiempo previo a la venida de Cristo, que los judíos se convertirán de una manera masiva, en cantidad. Y en realidad no es eso que el apóstol Pablo está queriendo decir, sino más bien que así como los judíos escogidos por Dios están siendo salvados, así también los gentiles simultáneamente están entrando en el reino de los cielos. Entonces, de esa manera es que debemos entender este pasaje. Y ahí dice, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Acá el apóstol Pablo está tomando una profecía del Antiguo Testamento, de Isaías 59, 20, que habla de un libertador que va a apartar de Jacob, es decir, de Israel, la impiedad.
Bueno, para Isaías eso no era algo que había acontecido, sino que era algo que estaba por suceder en algún momento de la historia de la humanidad. Pero para el apóstol Pablo, que expresó esas palabras, era algo que ya había sucedido. Para que todo Israel sea salvo, es necesario que el libertador, por eso ahí está con letra mayúscula que está apuntando a Cristo, él aparte de Israel la impiedad. Y de esta manera, a través de la obra redentora de Cristo, todo Israel será salvo. ¿Cómo interpretar ese pasaje? Porque dice en la Biblia de las Américas, y así, comparación con lo que pasa con los gentiles. Los gentiles, cuando llegue su plenitud, la totalidad, es decir, que nosotros no sabemos quiénes son los escogidos y cuánto es esa totalidad, cuándo eso se va a cumplir. Pero cuando eso se cumpla, simultáneamente también así todo Israel será salvo. No es que una vez que todos los escogidos, el número de los escogidos de los gentiles entran en el reino de Dios, después todo Israel será salvo. No está hablando de tiempo, sino más bien es una comparación simultánea de que cuando el último escogido gentil entra en el reino de Dios, así también el último escogido de Israel será salvo. Y para entender mejor ese pasaje y no tomar como que está hablando de una salvación de todo el pueblo de Israel étnico, es importante tener en cuenta algunas palabras, como por ejemplo, escogidos, que el apóstol Pablo habla acá. También el apóstol Pablo habla de remanente. Entonces ya entendemos que todo Israel no es todo Israel étnico, sino que de todo Israel étnico, dentro de ese Israel, hay escogidos, y todos esos escogidos, que es el pueblo de Israel, ellos serán salvos. El Israel espiritual. Entonces, no es literal que todos serán salvos, sino más bien los escogidos. Cuando dice ahí plenitud de los gentiles, está hablando de la totalidad, de todos los escogidos. Y ahí también luego todos los escogidos de Israel serán salvos. Versículo 27 dice, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Esa profecía de Jeremías era algo que estaba por cumplir. Pero en la época del apóstol Pablo, esas profecías, tanto como la de Jeremías y como la de Isaías, ya se había cumplido en la primera venida de Jesucristo. Cuando Él murió por nuestros pecados, Él quitó nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 28 dice, y así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Son enemigos en cuanto al Evangelio, refiriéndose a los judíos. Sabemos en la historia, en las Escrituras, que los mayores perseguidores del apóstol Pablo, los enemigos de Pablo, eran los mismos judíos que estaban endurecidos y que perseguía al apóstol Pablo, que predicaba el Evangelio. Eran enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Importante esta palabra elección. Bíblicamente entendemos que Dios
ha escogido desde antes de la fundación del mundo, a quien Él va a salvar. Y muchos de esos judíos que estaban endurecidos, muchos que están endurecidos, pero que son elegidos desde antes de la fundación del mundo, a su tiempo, ellos serán salvos. Porque ellos son amados por causa de los padres. Los padres acá está apuntando los padres de los judíos. Abraham es el padre de los judíos. Los padres, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Dios llamó a Abraham, hizo promesas a Abraham, hizo un pacto con Abraham de bendecir a todas las familias de la tierra a través de él. Y estamos nosotros incluidos en ese pacto que no va a cambiar, ese plan perfecto que no va a cambiar. Todos aquellos que fueron elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, que fueron amados, ellos serán salvos a su tiempo. Serán llamados por medio del Evangelio y serán salvos por gracia, por medio de la fe. Entonces, esos judíos, a pesar de que eran enemigos, ellos, en cuanto a la elección de Dios, que ellos fueron elegidos, muchos de ellos fueron elegidos, ellos son amados por Dios a causa de los padres, de lo que Dios prometió a Abraham, a Isaac y Jacob. Porque, versículo 29, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Lo que Dios prometió a Abraham, a Isaac y Jacob, Él va a cumplir. Él no ha cambiado ese plan. Ese es un plan irrevocable. Es un plan donde se está llevando a cabo durante la historia de la humanidad. Y todos aquellos que fueron amados por el Señor, escogidos por el Señor, ellos serán salvos. Ellos serán llamados por Dios de una manera eficaz, como también podemos ver acá en Romanos capítulo 8, que habla de todos aquellos que Dios amó, versículo 29 en adelante, a todos aquellos que Dios amó, que predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó. Llamó con un llamamiento eficaz. Todos aquellos que fueron amados por Dios, que fueron predestinados, que fueron llamados, que fueron justificados, serán glorificados sí o sí. Ese es algo irrevocable, algo que no va a cambiar. Ese plan perfecto que Dios comenzó a través de Abraham, Él se está llevando a cabo en toda la historia de la humanidad. Aunque muchos están endurecidos, pero a su tiempo serán llamados y serán salvos. Entonces, versículos 28 y 29, vemos lo que es una salvación eficaz. Versículo 30, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿Cómo éramos nosotros los gentiles antes de conocer a Dios? Desobedientes, rebeldes, hemos dado la espalda para Dios, éramos enemigos de Dios, estábamos bajo la ira de Dios, fuimos destituidos de su gloria, estábamos lejos de la presencia del Señor. Por eso él dice, pues como vosotros también en otro tiempo eras desobediente a Dios, pero
ahí hay un pero, ahí hay un cambio. Ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Gloria a Dios, hemos alcanzado misericordia por causa de la desobediencia de los judíos. Ellos fueron rebeldes, quisieron salvarse por sus propios medios, pecaron contra el Señor, fueron endurecidos, rechazaron al Mesías y esa desobediencia ha favorecido a nosotros, que éramos rebeldes, desobedientes al Señor, pero que ahora hemos alcanzado misericordia. Esa misericordia ha llegado a nosotros. Esa salvación ha llegado a nosotros, no por nuestras obras. Dios, Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo y nos ha llamado a su tiempo y hemos alcanzado misericordia. Y dice el versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Por causa del pecado de Adán, todos hemos pecado. ¿Y cómo estábamos? Como dice ahí, sujetados a desobediencia. Estábamos presos, estábamos esclavos del pecado. Y no había forma de salir de esa condición. Solamente un libertador podría libertarnos de esa esclavitud del pecado. Y ese libertador es Jesucristo. Todos nosotros, es decir, judíos y gentiles. Romanos 3 dice, por cuanto todos pecaron, es decir, todos es judíos, gentiles, todos han pecado, todos estaban sujetados por Dios en desobediencia. Y era imposible, tanto judío como gentil, salvarse por sus propios medios. Solamente podríamos ser salvos o podemos ser salvos porque el Señor nos ha buscado. Primero, porque Él nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Nos ha escogido para salvación. Ha venido a ese mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Caso contrario, ninguno de nosotros que estábamos sujetados a desobediencia podíamos buscar a Dios para ser salvos. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Solamente Jesucristo puede libertarnos de la esclavitud del pecado. Dios sujetó a todos en desobediencia, pero para tener misericordia de todos. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque hay esperanza para nosotros, para tener misericordia de todos. Amados hermanos, como dice acá el versículo 25, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, todavía eso no ha sucedido. Es decir, hoy es tiempo, hoy es día de salvación. Hoy Dios te llama para arrepentimiento, para que te arrepientas de sus pecados. Y si confiesas tus pecados al Señor, todavía tienes tiempo para entrar en el reino de Dios, si pones tu fe y confianza en Jesucristo. Y esa misericordia va a alcanzar tu vida. Ahora, delante de ese mensaje, de este misterio que el apóstol Pablo reveló a la iglesia de Roma y nos revela a nosotros, ese misterio
de la salvación, ese plan perfecto de salvación del Señor, ¿qué nos queda? ¿Qué podemos decir ante ese plan perfecto de salvación? La conclusión que llegamos, aunque no entendamos en plenitud ese plan perfecto de salvación, lo que nos queda decir es lo que dice el apóstol Pablo. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Ante ese plan perfecto de salvación, nosotros creyentes, aunque no entendamos en plenitud todo eso, nosotros decimos, gloria a Dios. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. Cuán sabio es Dios que ha planificado esa salvación perfecta y que está siendo ejecutado en la historia de la humanidad. Y esas promesas que Dios hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, esas promesas son seguras. Y por eso podemos tener seguridad de salvación porque estamos incluidos en ese plan y la obra que Él comenzó en cada uno de nosotros, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, acabemos en este versículo 30, 31 y 32 también, o mejor, el 30 al 32, vemos una salvación misericordiosa. Gracias al Señor que su misericordia nos ha alcanzado y por gracia, por medio de la fe, nosotros los gentiles hoy pudimos alcanzar la salvación. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, por ese misterio de la salvación que ha sido revelado a la iglesia de Roma y a nosotros también. Aunque no entendamos en plenitud esa salvación simultánea, esa salvación eficaz, esa salvación misericordiosa, nosotros damos gloria al Señor y admiramos quién eres tú, Señor. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.